diabetes. Las personas cuidan el pie, ¿no? Está muy bien, el pie diabético y otras complicaciones como la retina, pero no te ocupas de cuidar la memoria reciente particularmente, y son propensos las personas con diabetes a desarrollar un proceso de demencia. Cuando hablamos de envejecimiento, suponemos que llegamos al sexto piso como si bajamos de un elevador y ya llegué y se van a presentar todas las problemáticas, cuando la realidad es que la teoría del ciclo de vida, es decir, envejeces de la manera en que has vivido en los años anteriores. Hoy conversamos con el doctor Agustín Torres Cid, psicogeriatra con una trayectoria especializada en salud mental y envejecimiento. Formado en la UNAM, ha acompañado a cientos de adultos mayores en procesos emocionales complejos, como el duelo, la soledad, la pérdida de sentido y hasta el miedo a envejecer. En este divertido pero educativo episodio, hablamos sin tabúes sobre cómo envejecemos y por qué muchas veces callamos lo que sentimos y por qué se necesita llegar a la vejez con paz mental, herramientas emocionales y una vida que siga valiendo la pena. Acompáñanos. Agustín, bienvenido a Antes de Morir. ¿Cómo estás? Muy bien, Miguel, muchas gracias. Un placer estar con ustedes. Psicogeriatra. ¿Qué es eso? Psicogeriatra. La psicogeriatría es la psiquiatría que se dedica a prevenir, tratar y diagnosticar trastornos mentales en personas adultas mayores, es decir, de 60 años hacia arriba. ¿De 60 años para arriba se le considera una persona mayor que está en riesgo de perder la cordura? Sí, y yo digo que el riesgo sería para cualquier persona adulta, pero lo dijiste muy bien. No es que los trastornos mentales sean más frecuentes en las personas mayores, sí, pero hay ciertas condiciones que los hacen vulnerables a desarrollarlos, como cambios sociales, cambios familiares, cambios biológicos, enfermedades, uso de medicamentos y algunos padecimientos que son propios de la edad. Entonces sí diríamos que si bien no tienen más problemas que las personas jóvenes, sí hay una serie de factores de riesgos que llevan a que, entre otras cosas, se pueda perder la razón, que es lo que más o menos conocemos como demencia. Okay. Es un trastorno progresivo, gradual, adquirido, generalmente arriba de los 60, pero aquí viene una situación compleja. La edad se vuelve un factor de riesgo. A mayor edad, mayor riesgo de desarrollar demencia. Si tú tienes entre 60 y 65, 1 de cada 100 tiene un problema de demencia en este momento. Wow. Pero se va duplicando cada 5 años, de tal manera que entre 85 y 90, 30 a 40% de las personas que tú tomes tienen un dato de demencia o una demencia diagnosticada. Bueno, no diagnosticada, sería muy bueno que así fuera. Claro. Tiene una demencia. ¿Y qué factor hace que ese número se exponencie de esa forma? O sea, dices 1 de cada 100 y luego va creciendo cada 5 años. Los cambios del envejecimiento por sí solo, la evolución de ciertos padecimientos crónico-degenerativos, son, entre otros, los que pueden incrementar el riesgo. Esto de la demencia, si bien la edad se asocia a un mayor porcentaje, hay una serie de factores que podemos utilizar para modificar y reducir el riesgo de padecerla. Pero sí, los cambios, como por ejemplo la diabetes, las personas cuidan el pie, ¿no? Está muy bien, el pie diabético y otras complicaciones como la retina, pero no te ocupas de cuidar la memoria reciente particularmente, y son propensos las personas con diabetes a desarrollar un proceso de demencia. Hay 14 factores de riesgo modificables que podemos incidir en ellos tempranamente y, si lo hacemos, bajar la probabilidad de desarrollarla, o si la desarrollas, sea de menos severidad. ¿Hábitos y chocho, podrías decir? Hábitos principalmente. Fíjate que esto ha sido la gran revolución de los últimos años. Las terapias farmacológicas para demencia, la mayoría no han sido exitosas. Okay. Entonces, donde se está haciendo una gran apuesta es modifica estilo de vida. Azúcar, presión alta, evitar golpes en la cabeza, y se han agregado otros factores, como son problemas de catarata, problemas de colesterol. En suma, estos 14 factores, si tú los controlas desde temprana edad, hay que decirlo, porque cuando hablamos de envejecimiento suponemos que llegamos al sexto piso como si bajamos de un elevador y ya llegué y se van a presentar todas las problemáticas, cuando la realidad es que la teoría del ciclo de vida, es decir, envejeces de la manera en que has vivido en los años anteriores. Entonces, si tú cuidas desde tu nivel educativo, estos padecimientos los controlas, tienes una dieta que no tenga proteínas en exceso, carbohidratos, azúcar, si tienes como tal una serie de actividades físicas, si dejas de consumir alcohol, si dejas de consumir tabaco, entre otros, sumando 14 en total. Puedes lograr a mí ya me dio, o sea, ya me va a dar en un vas mes. En 11. Vas en 11. Puedes bajar el riesgo. Vas en 11 y solo dispuesto a cambiar 2. Aunque fíjense que sí hay ciertas... No es que haya una medida de alcohol recomendada.
pero los estudios señalan que 5 onzas a la semana, distribuidas a lo largo de varios días, puede ser un consumo saludable. Vamos, es un término arriesgado decirlo, pero No dañino. Yo No dañino. yo No siempre lo supe. De verdad. Pero me valió madre. Siempre supe. Y me valió madre. Sí. No, digo, siempre supe que había, porque sí te aconsejaban antes, ¿no? Una Claro. copita de vino al día o una copita de tequila cada 2 horas, cosas por ese estilo, sí te lo recomendaban. Desde luego el tequila cada 2 horas es broma, pero yo nunca entendía si el cuerpo no está hecho para procesar el alcohol, por qué a cierta edad puede ser, digamos, no tan dañino y puede de alguna manera ayudar un poquito. Metabolismo. sin duda, el metabolismo, el cuerpo es capaz de deshacer el alcohol. La clave en el alcohol, y no es una receta para la gente darle un consejo, pero la clave en el alcohol es consumirlo despacio, para que el cuerpo tenga la suficiente capacidad para deshacer el alcohol y que no te intoxique. Oye, ahorita que dijiste azúcar, o que dijeron azúcar, ¿significa que el azúcar la tienes que consumir o que la tienes que Ah, quitar? qué bueno lo mencionas. Mira, en el azúcar es quitarlas o Al 100. consumirlas de manera moderada, y especialmente si hay diabetes. Pero idealmente, si la pudieras quitar al 100, es mejor aún. Sería recomendado, y que el azúcar que se consuma sea de alimentos que la contienen y que no sea un alto Con nivel fibra. glicémico, le llamamos, ¿no? Que tengan Ajá. fibra, que no sean muy azucaradas, que no sean muy dulces. Y ahí es donde hablamos de algunas cuestiones como la dieta mediterránea, ¿no? Y empezamos a hablar acerca de algún tipo de alimento, como las bayas, como las fresas, zarzamora, arándano, que pueden ser frutas que puedes consumir, que tienen un valor dulce y que no tienden a incrementar o no tienden a incrementar tanto los niveles de glucosa de manera nociva. Entonces, una dieta balanceada que puedes adecuar mucho a nuestra población, porque hay que decirlo, no estamos invitando a que todos coman salmón y suponiendo que todos pueden comprar todo ese tipo de alimentos, ¿no? Estamos hablando de alimentos de nuestra canasta básica, de países como el nuestro, que es muy importante no tengan un elevado nivel calórico. Caray, entonces, el secreto de la longevidad, lo que nadie te dice de la longevidad es que pues es un camino que hay que planearlo, ¿no? Que empieza desde que naces. Caray. Pues no simplemente es llegar allá por inercia, sino que tienes que identificar justo todo lo que estás comentando. Y eso en el tema de tu cuerpo, ¿no? O sea, ahora la mente, que realmente creo que ahí es donde tú tienes experticia en todo este concepto. ¿Cómo funciona la mente de un individuo, digamos, que llegó a 60, 65 años? Fácilmente, ¿no? Hoy te digo fácilmente porque mis pacientes, cuando los veo de 60, los digo qué jóvenes son. Te acostumbras viendo adultos mayores a identificar que hoy te llegan personas de 75, 80, 95 en muy buen estado de salud, en muy buen estado intelectual. Sin duda está la parte genética, el estilo de vida le llamamos, ¿no? En su conjunto, todos estos factores dietéticos, estos factores que, como bien mencionas, la convivencia, el estar acompañado. Esto de la pandemia nos dejó claro cómo el aislamiento social puede llevar a un efecto nocivo en la salud. Ya lo sabíamos antes de pandemia. Vivir solo incrementa un 30-40% el riesgo de desarrollar depresión y demencia en las personas arriba de 50 años de edad. Vivir solo. Vivir solo. Fíjense que vivir solo y aislado socialmente es un tema que debería ser considerado como una prioridad en la actualidad, que las personas no estén aisladas. Si tú no te encuentras con más personas, si tienes arriba de 60, consumes menos calorías y la cantidad de las calorías que consumes es muy baja. El no escuchar, el no hablar, hay otro factor bien importante. Las personas no dan importancia a no escuchar bien, y no escuchar bien es gravísimo. Un 8% de riesgo reduces si atiendes los problemas para escuchar entre los 30 y los 40 años de edad. Es muy alto. Oye, vamos muy rápido, Doc, y déjame acordarme nomás a ver. Entonces, lo que nos has dicho, la cantidad idónea de azúcar es 0. Si la puedes evitar, evítala toda. No Y te que sirve venga para de nada. alimentos que no estén procesados, Sí, principalmente pero si la vas de a manera consumir. natural. Okay. Y eso te lo pregunto, lo cual también se relaciona con el alcohol, porque el alcohol finalmente lo que estás ingiriendo es azúcar, ¿no? Contenido alto calórico. Y es, o sea, en el caso del alcohol, la pregunta es por el alcohol en sí mismo, porque el alcohol se convierte en azúcar. O sea, ¿qué es lo que realmente te da o te hace más proclive a tener una demencia, una enfermedad? El exceso de alcohol el cuerpo no lo puede procesar y lo lleva por otra vía. Esa otra vía por donde el alcohol es procesado es la que se va a acumular en el hígado, la que se va a acumular en la retina y la que te va a dejar un problema a mediano plazo de insuficiencia hepática, ¿no? El hígado ya no va a ser capaz de metabolizar. Entonces habría dos razones: por el alcohol mismo, por la vía en que el cuerpo lo deshace, y por el incremento de calorías. Todo exceso de calorías el cuerpo lo vuelve grasa.
Entonces, hemos escuchado muchas veces que la clave de mantener un peso saludable es el equilibrio entre lo que consumes y lo que gastas de energía. Y finalmente es el equilibrio. Oye, pero ok, y también mencionaste por ahí, alcancé a oír que el exceso en la ingesta de proteína también puede generar problemas mentales. Y más que problemas mentales es que la dieta balanceada, cualquier exceso, creo que aquí la clave es esa. Cualquier exceso puede llevar al organismo, a partir de los 50, 60 años de edad, el riñón ya no funciona adecuadamente o lo va haciendo cada vez menos. Vale la pena decir que envejecer es algo inevitable y el cuerpo va a tener cambios y va a tener una serie de dificultades y fallas para procesar alimentos, proteínas, azúcar y demás. Entonces tienes que empezar a hacer ajustes en tu dieta. Si tienes un problema de riñón, no puedes consumir proteínas como lo puede hacer una persona de la misma edad que no tiene el problema, porque el cuerpo no está capacitado. ¿Y cuál es la consecuencia? Puede llegar a dejar de funcionar rápido el riñón. Entonces, la idea con esto y el mensaje es, no importa que hayas desarrollado cualquier enfermedad, aún así, si limitas y cuidas los hábitos de alimentación físicos y psicológicos, puedes aspirar a que el resto que te queda de vida no sea con un alto nivel de discapacidad. Ok. Oye, ¿qué tan cierto es eso que circula por ahí en redes, que el Alzheimer es un nuevo tipo de diabetes? Fíjense que es una información que tendrá como unos 15, 20 años. Le llamaron diabetes tipo 3. Esa, exacto. Yo la acabo de ver, pero bueno. No, está bien. La diabetes tipo 3 es una condición que se asoció porque hay una relación entre la insulina y una proteína que se acumula en el cerebro. El Alzheimer es un envejecimiento acelerado, donde se depositan sustancias cerebrales que el cuerpo no puede deshacer. Y dentro de esas sustancias cerebrales está una proteína que se llama beta-amiloide. Bueno, la van a escuchar y es un nombre no muy complicado, pero la relación que guarda con la insulina es que puede haber una mayor acumulación de esta proteína que debería ser soluble. Si yo este vaso de agua le pongo un sobre con azúcar, abro el sobre, vierto el contenido y lo estoy revolviendo, se va a disolver. Entonces el azúcar, que vendría a ser esta proteína, va a ser fácilmente diluida en esta cantidad de agua. Si yo echo el sobre completo de papel con azúcar, no se va a deshacer, no se va a diluir y se va a empezar a acumular. Entonces, lo que ocurre en los cerebros de las personas con procesos demenciales, parte de sus problemas es que hay proteínas que se acumulan a nivel cerebral y una de ellas está relacionada con la insulina. Han intentado terapias farmacológicas para diabetes utilizarlas en personas con demencia tipo Alzheimer. No ha habido datos del todo concluyentes y no hay todavía como una línea que nos indique cuál es la relación, pero sí se ha visto que las personas con diabetes tienen mayor riesgo de no tratarse adecuadamente a desarrollar Alzheimer. Eres lo que comes. Entonces, ¿podemos decir eso? En resumen, Miguel, eres lo que comes y no desde ahora, desde siempre, porque también hay otros factores de riesgo modificables que pudiéramos utilizar, el nivel educativo. El nivel educativo, tener una formación académica de varios años es de gran ayuda. Entonces, creo... Estas llamadas zonas azules, que la longevidad definitivamente se ve cada vez más demostrada. No sé si son 6 o 7 lugares, ¿no? Sí, donde hay personas añosas, exactamente. Muy funcionales, añosas independientes. y no necesariamente mañosas. ¿No? Es justo. Sí. Ahora, ¿pasa por la dieta? Mira, trataban de identificar factores relacionados con dieta, ambiental, la tierra, el agua, pero uno de los más comunes y más frecuentes identificados es la convivencia. Ah, caray. La interacción como social. En Japón, particularmente. Totalmente. El estar acompañado, el tener más personas cerca, el tener amistades, el relacionarse con otras personas es fundamental para reducir riesgo de un sinnúmero de enfermedades. Oye, entendiendo que el factor alimenticio es importante para desarrollar enfermedades en la edad después de los 60 años, ¿qué tanto psicológicamente le afecta a las personas mayores el entorno o la sensación de poca utilidad o de poca aprobación? Claro. Porque pasa que de ser el papá de la familia, donde tú eras el Superman, llegas a una edad donde llegas a ser un estorbo y no sabes nada. Y toda tu familia decide por ti. Ay, papá, tú ya no sabes. Ay, papá, estás muy pendejo. Lo que sea, pero psicológicamente debe de ser una afectación importante el que ya no puedas ni siquiera ejercer el control que tenías, o porque no lo entiendes o porque te lo quitan y no sabes cómo recuperarlo o tomarlo. Claro. Las personas mayores están sujetas al entorno ambiental. Hace 40, 50 años, el abuelo era primordial. No había nadie que Era le el dijera, patriarca, era el jefe.
y vivían 2 o 3 generaciones en una misma casa. Se convivía, se acompañaban, se cuidaban. Evidentemente eso cambió. Y era la fuente de sabiduría el abuelo. Acércate al abuelo y él transmitía el conocimiento al hijo y así a su vez al nieto. Y tenían un lugar que era como un privilegio haber sobrevivido y llegado a una vida tan larga. Entonces era un privilegio vivir arriba de 40, 50, 60 años de edad. Ya lo hablaron ustedes en otros episodios. Cambió la sobrevida, hoy vivimos más años, pero el medio en el que estamos actualmente ya no hay ese valor a la persona mayor. Ya no hay algo que llamamos edadismo o viejismo, que es una discriminación por edad. Esto lo acuñó un geriatra americano por fines de los años 40, y él decía que las personas se refieren a las dolencias, quejas y dificultades de una persona mayor, las explican única y exclusivamente porque tiene 60 años de edad. Entonces tú dices, oye, se me está fallando la memoria, vas con un médico y te dice, oye, pues ¿qué edad tienes? 60. Es la bola, no es la edad. ¿Qué esperaba usted? Es que me duelen las rodillas. Pues, ¿qué esperaba? Es la edad. Hay una broma en un libro muy interesante de gerontología conductual, que es el abordaje de los problemas a través del medio ambiente, y es una caricatura. En la caricatura se presenta con el médico, la doctora, y le dice, doctora, me duele la rodilla derecha. Ella le contesta, pues es por la edad. Y él le responde, la izquierda tiene la misma edad y no me duele. Entonces, sí, claro, tienes razón. Hay muchas cosas que se dan por hechas simplemente por tener 60 años y se desestima eso. Entonces, si hay un cambio social, hay que decirlo, las personas mayores ya no tienen el mismo valor, ya no son tan importantes, ya son desechables. Ustedes lo han visto y lo han comentado, y tienes 35 años, 40 y ya estás jubilado. Jubilado porque nadie te va a contratar, porque en tu solicitud de empleo nadie va a tomar ese conocimiento y trabajo. En México solamente un 1% de los arriba de 60 años tienen un trabajo remunerado. La mayoría están en la informalidad. De más de 60 años. Sí, la mayoría están en la informalidad, de los que están activos laboralmente. Que Hubiera pensado que eso ya cambió. Y es muy poco. Es muy poco porque la transición entre generaciones para que una persona siga ocupando un cargo laboral. Pero todo eso nos va a acercar a lo que estás mencionando. Cuando se jubilan, hoy la jubilación es un factor de riesgo para deprimirte y volverte consumidor de alcohol. Claro. Porque ¿qué haces con todo ese tiempo? Hay un sociólogo español que dice que es una luna de miel dejar de trabajar, ¿no? Y estoy feliz, tengo 60, 65 horas y haré lo que siempre he querido. Te va a pasar bien 6 meses, un año. Pero después de ese tiempo... Como la luna de miel, exactamente, como el matrimonio. Más o menos. Hablen por ustedes. 6 meses. De repente dices, ¿qué hago, no? Sí, me quejaba del tránsito y tenía que llegar, pero estabas acompañado, realizabas una rutina de baño. Exacto. Tenías una serie de actividades, platicabas, compartías Tenías con otras un personas. respeto Toda esa parte de los demás. y tener todo ese reconocimiento, ¿no? Porque a lo mejor no está en la casa el reconocimiento, pero sí en el trabajo. Claro. Un docente, un profesor, un maestro, que son quienes pueden desempeñarse en este tipo de actividad. Cuando uno deja de trabajar, hay algo que se llama actividad puente. Sí, te vas a jubilar, vas a retirarte, ¿qué vas a hacer entonces? Y deberíamos estarlo planeando, y esto se tiene que hablar seguramente antes de morir, pero de a los 40, ¿no? ¿Qué voy a hacer a los 60 que me retire? No a los 60 que me estoy retirando y no tengo una idea. Pero uno de los impactos más grandes que tienen las personas arriba de 60 es determinado por el ambiente. Y el ambiente lo lleva también a bajar los brazos. Entonces, en consecuencia, porque si son personas que tienen muchísimo más conocimiento, que han superado cualquier cantidad de curvas de aprendizaje. Pérdidas. Pérdidas, exactamente. Que cuánto cuesta una pérdida, ¿no? O cuánto se valora una pérdida. Y llegas entonces a esa edad con una conclusión donde dices, pues, nadie valora lo que soy. Nadie valora. Entonces bajo los brazos y me sumo entonces como esas películas donde los robots se quedan encerrados en un galpón acumulándose. Tristes y acumulándose. Claro. Bueno, pero eso también deriva de que hoy como que el valor principal es tu capacidad de generar dinero, ¿no? Y el dinero. Y entonces si eres una persona del grueso de la gente que tiene más de 60 años, pues ya tu generación de dinero va a ser nula o mínima. Por lo tanto, pues ya no vales. Y para estas... En una cultura, sobre todo la occidental y la que estamos viviendo hoy de satisfactores inmediatos, y todo se mide por dinero, puede ser un muchachito con pseudo retraso mental que pegó 3 videos en YouTube. Ya es un youtuber, ya genera tiene millones de dólares. Tiene 20 millones de dólares y a donde entre le van a abrir las puertas y lo van a respetar. Y era lo que decíamos acerca del contexto, cómo cambian las cuestiones contextuales, cómo cambia el ambiente, cómo cambia antes el tener una carrera académica próspera y profesional te hacía merecedor de todos esos privilegios. Hoy es al revés.
Y es por eso la parte que decimos que uno de los insumos más importantes antes de morir es que estés sano. Suena una paradoja y suena algo medio absurdo, pero hay algo que se llama hipótesis de enfermedad. Y la hipótesis de enfermedad es que te tardes lo más que se pueda en tener una enfermedad seria, severa que afecte tu salud y que evites desarrollarla a los 40, 45 años de edad, porque ahí empieza el declive. Entonces, un bien preciado es que una persona mayor sea independiente. Exacto. Mucho de la ansiedad y la depresión deriva de lo que estás diciendo, Juan Manuel. Las personas ya no pueden siquiera servirse una taza de café, no se pueden levantar, no se pueden parar de una silla, se vuelven unos círculos tan complejos donde la salud mental arriba de los 60 años de edad está determinada en buena medida por todas las consecuencias ambientales, más los cambios por el estilo que se ha llevado. En tu experiencia, porque además eres practicante de psicogeriatría, ¿la gente qué te dice? O sea, la gente que va contigo, ¿qué te dice? ¿Cuáles son sus pedos? Fíjate que uno de los principales, ahorita que te escuchaba y que comentaba también Miguel, es pierden el sentido de la vida. Y es uno de los principales, porque justo me dicen, ya entregué hijos, ya no está el esposo, ahora ya no están las amigas, ahora ya no puedo moverme como yo me movía. Y la pregunta que tiene mucho sentido y es, ¿ahora qué hago? No, lo único que tenía de dinero que me queda es para gastar, para curar mi salud de las enfermedades que tengo, para pagar los medicamentos que debo de tomar. En un buen caso. Que si lo tuvieras, o para tratar de recibir la atención de salud. Una de las principales deriva de este aislamiento social, deriva en otras ocasiones también del abuso y maltrato de la que son objeto por parte de los hijos y los nietos. Hay que decirlo, es una pena, pero ocurre, tanto de la explotación económica, tanto como del abandono. Manipulación también, ¿no? Sin duda, fíjense que hay algunas cuestiones donde dice, sí, cuidar nietos está bien, un par de horas a lo mejor al día o a la semana, pero hay algunos términos que han acuñado como el abuelo esclavo, ¿no? Y el abuelo Que mi esclavo... mamá no oiga esto, está Sí, bien. no es lo así. que te iba a decir, Así negro. está bien como Negro. está. Vamos a Hay lo que excepciones. estamos, Y ya acuérdense, hablando, acuérdense que el doctor es especialista en salud mental masculina, no femenina. Vamos a vipear toda esa parte, pero y ¿saben qué ocurre también? La falta de reconocimiento en general. Cuando hablamos de agotamiento laboral, ustedes lo saben, el burnout es una consecuencia porque las condiciones laborales no permiten que una persona se sienta satisfecha cumpliendo una función y tenga los recursos para hacerlo, y aparecen conductas de deshumanización, ¿no? No hay ese reconocimiento. Y las personas mayores igual, cuando el nieto es dejado en casa de los abuelos es, nadie te puede regañar que no sea yo, le dicen los padres, ¿no? Entonces pierde claro. la autoridad del abuelo, pierde la autoridad de la abuela y están pobrecitos batallando con un pequeño que no Chescuincle que no obedece, que no hace nada. está Pequeño como un pasado pequeño de lanza. infractor generándole. Pequeño delincuente. Oye, usted comentaba Juan Manuel el otro día al respecto de lo que estás diciendo, que está buena esta historia, como hay muy poca gente que, o sea, en el grueso de la población, 1 de cada 10 tiene testamento, hay veces que la misma familia, aprovechando la ausencia de un testamento y de la planeación de este sentido, abusa. Contabas una historia de la casa, ¿no? Que terminan sacándolos de sus propias casas y todo O lo ese tienen rollo. viviendo ahí nada más para no sacarlos. Aunque esta haya sido tu casa, date de santos, como tú ya no generas lana, date de santos que te dejamos vivir con nosotros. Esa es una realidad. Platicábamos Miguel y yo acerca de qué difícil es cuando una persona desarrolla una demencia, va perdiendo la capacidad de tomar decisiones que le beneficien, ¿no? Entonces, tomar una decisión que te beneficie te hace sujeto de abuso. Te hace sujeto de que alguien, si tú ya tenías tu testamento hecho y listo, y ya habías Decidido. ya lo habías decidido, pues evidentemente se habría de cumplir tu voluntad. La realidad es que a veces hay hijos que llevan a los padres a modificar testamentos, a hacer toda una serie de trámites y procedimientos para tener el mayor beneficio por encima de los otros hermanos, incluso del hermano que está ahí cuidando a la persona que desarrolla un proceso de deterioro intelectual, y les despojan de sus bienes, de su decisión, y ese es un tema que la ley busca proteger a la persona por un juicio de interdicción. Y el juicio de interdicción se promueve por parte de la familia para el juez designe una evaluación donde, hay que decirlo, no se le hace a todos. Este juicio es exclusivamente para las personas con procesos de deterioro cognitivo sinónimo de demencia.
¿no? La persona con demencia es la que es sujeta a que se pueda realizar ese trámite. Me preguntabas qué es lo que hago. Pues mucho de lo que hago en mi consulta es orientar a las familias para decirles que en esta enfermedad, que lo mencionabas muy bien, la gente con demencia no llega a tiempo con el diagnóstico, llega con la enfermedad muy avanzada. Entonces lo que me toca a mí es orientar, apoyar a la familia, sí dar algo de tratamiento para reducir severidad de síntomas, pero volviendo a la parte legal, se tiene que proteger a la persona, y no solo de los bienes. Miren, si una persona con demencia tiene una percepción equivocada en un centro comercial y golpea o toca de manera indecorosa a una persona, eso puede generar una acción legal en contra de ella, pero no lo hace por voluntad, no lo hace por un acto deliberado, sino por el proceso demencial que altera tu control de impulsos, las demencias frontales, sobre todo las frontotemporales. Tienes una desinhibición sexual importante y algunos medicamentos, incluso aquellos utilizados para Parkinson, te puede incrementar la conducta sexual. Entonces, si tú tienes protegido a tu familiar con un documento para que el juez no tenga una acción penal en contra de lo de ella, vas a tener algo fabuloso para proteger a tu familia, no solo para el testamento. Oye, Sí, dime una cosa, yo ¿cómo- precisamente he tenido varios asuntos de esos en donde cada vez lo voy viendo y no hay... La gente sabe, o poca gente sabe que existe este tipo de procedimientos, pero muy pocas son las que toman acción para este tipo de situaciones. Y me ha tocado muchos testamentos que me ha tocado impugnar. Es precisamente por este fenómeno que comentabas. El señor de edad va de una casa a otra casa con sus hijos y cada 6 meses o cada 3 meses le van cambiando el testamento. Y al final dices, híjole, no hay un registro nacional de estas situaciones que podría servir de que tienen demencia o una agrupación de médicos que puedan decir, oye, aquí a cualquier persona que llegue con demencia la vamos a poner en este sistema. Yo creo que sería muy útil para poder defender tantas estas situaciones que me han tocado ver. De verdad, ahorita justo tengo un asunto, yo soy abogado litigante, y tengo un asunto justo en donde en 2021 había un testamento totalmente distinto. Pregunto quieren impugnar el testamento porque en 2023 hizo un testamento totalmente distinto a lo que tenía planeado o al anterior. Y pregunto, oye, ¿tenía temas médicos de demencia, Alzheimer, alguna cuestión así? Me dicen, sí, sin duda. ¿Quién era el médico? No sé. ¿En dónde podemos determinar si sí? O sea, ¿quién me puede? Porque ya falleció. Un registro. Entonces no hay un registro, Claro. que ese sería interesantísimo No, tenerlo. sería formidable, donde tú solamente, igual que sería para conocer si el médico que estás consultando tiene las credenciales y de que se ostenta como internista, cardiólogo, lo que fuera, tecleas y ahí aparecen los datos. No, hombre, me parece una idea formidable. La realidad es que no lo hay, y dices muy bien, las historias son de terror. Con las familias, cuando hay ese tipo de situaciones donde los despojos llevan actos de todo tipo, no voy a dar más detalles, pero actos del que se les ocurra, y es una situación que podría quizás disminuir si tú tuvieras un registro nacional en donde este señor en 2020 tiene un testamento donde nos enteramos que no tiene ninguna condición que comprometa su salud mental, o sí la tiene. Y eso puede ser de ayuda. ¿Qué terminan haciendo las familias? Hurgando entre los documentos, yendo a la seguridad social que le corresponde, a tratar de encontrar un papel o documento que te diga demencia probable. Y con eso la familia puede salvar eso puedes impugnar la algo, situación a partir de ese Ahora, documento. están hablando de supuestos en donde hay testamento, insisto, 9 de cada 10 Con suerte hay no testamento. tienen. Exacto. Que ahí es donde se pone la cosa más grave, porque entonces, por vía de sucesión legítima, son los hijos quienes van a heredar el inmueble o la casa donde vive el señor, entonces lo tienen en su propia casa como arrimado, sabiendo que, Hasta que se muera. no hay nada que él pueda hacer. Y el al maltrato respecto. a las personas mayores es una realidad, es un tema del que nadie habla, del que nadie quiere mencionar, pero ocurre y lo observas. La interdicción, evidentemente, que ojalá fuera algo que se pudiera promover de manera masiva, el juez te obliga, como ustedes saben, a revisar a la persona año con año, a certificar que no tiene señales de descuido. Oye, ¿qué es exactamente un juicio de interdicción? Tú promueves una acción legal para que la persona se le retire la consecuencia de cualquier acto que él pudiera o ella pudiera cometer. Y designa el juez a uno de los familiares o alguna persona queda asignada Un tutor. para que los bienes... ¿Qué es lo que finalmente, preguntabas el tutor- alguna vez? Es un tutor para que se haga cargo de esta persona, del patrimonio y de ciertas cuestiones. Esta Porque persona está es legal. diagnosticado con algún tipo de Alguna deficiencia deficiencia. cognitiva. No necesariamente es demencia por edad, es muchas cuestiones. Lo que nos explicabas el otro día así es. de legalmente
capaz o legalmente incapaz. Así es. Ese es precisamente el concepto. Hay personas con síndrome de Down que son jóvenes. Por ejemplo, los y que inimputables no, entra y como que el síndrome no de Down. hay que hacer una interdicción porque para el juez no es una persona que no puede administrar su patrimonio hasta en tanto se No le se siga un demuestre. procedimiento de interdicción. Oye, ¿cómo sabes o qué síntomas te van diciendo cuando alguien está ya adquiriendo algún tipo de demencia? Ya. Miren, son las alteraciones de la memoria, es la que le habíamos dado mucho peso durante mucho tiempo y es memoria reciente o capacidad de recuerdo inmediato. Entonces, si tú observas una persona que cerca, arriba de 60 años, que pregunta constantemente lo mismo, después de varios minutos, te lo vuelve a preguntar y te lo vuelve a preguntar y no se da cuenta que te lo preguntó, entonces es una persona con una alta sospecha que su capacidad de recuerdo o también dicho capacidad de memoria está fallando. Entonces ese es uno de los principales datos. Y es la inmediato, digamos, la memoria reciente. La memoria reciente. Las familias están muy tranquilas y la demora principal en el diagnóstico de estas condiciones es porque me puede decir precisamente en el año de 1973 dónde estaba, dónde viajó, en qué calle vivía, con cuántos familiares, y puedo sacar una fotografía y me puede platicar maravillosamente lo que hizo hace 10 años, 20, 30 o 50. Ese tipo de recuerdo remoto es importante, pero no se afecta en las personas con demencia, sino hasta muy avanzada la enfermedad. En el caso de diagnóstico, lo que tenemos que ver es falla en memoria reciente. Se les olvida dónde guardan las cosas y pueden empezar a acusar a las personas con las que conviven de robo. Ya empecé. O sea, como una buena peda, digamos, que tienes un No, más o blackout. menos. Blackout. Pero que Oye, lo he visto, ¿eh? Doctor, ¿Qué tanto la independencia beneficia o no a las personas mayores? Es decir, no es lo mismo una persona que tiene que vivir con uno de los hijos o una cuestión así, o aquella persona, bueno, a diferencia de aquella persona que vive en su casa, etcétera, que maneja su vida, digamos, dentro de su casa, ya hace de comer a ella misma, decide a quién visita, decide a dónde va, o sea, no está, digamos, que rehén en una casa que no es de ella. ya, es muchísimo. Yo te diría que esas personas generalmente no se deprimen. Es muy raro que se lleguen a esas deprimir. personas están solas y hace rato hablábamos de que es mejor no estar solo. Fíjate que Solo versus aislado, quizás. le llamamos soledad no deseada. La soledad no deseada es la que se vuelve problemática. Hay estudiosos del fenómeno de la soledad y dicen que la soledad y la compañía es como la salsa Tabasco. Tú sabes cuánta le pones, tú sabes qué cantidad, igual para estar acompañado. Y ese tipo de acompañamiento, por eso señalan que es la soledad no deseada, más allá de estar solo. Hay personas que están felices solas Claro. y que quieren que el hijo se vaya pronto y gracias por la visita y pueden estar viviendo de una manera independiente. Ya quiero ver mi fútbol, ya quiero leer, ya quiero hacer ejercicio. Ya no quiero ruido en la casa, ya Ya. no quiero niños corriendo, ya no quiero que porque tiren mis figuritas. Definitivamente. A la soledad que nos referimos, qué bueno que lo mencionas, es a la soledad no deseada, Ya. a que no quiero estar solo. Y esa es la que puede generar estas dificultades, Claro. pero sin duda alguna, las personas que son independientes son quienes viven con mucha menor dificultad porque sabes que están mejor de salud física, salud muscular. Hoy sabemos, ya el ejercicio para las personas mayores es con pesas, ya es con peso, ya es con resistencia. Antes el ejercicio Músculo. era músculo. Ahora genera músculo y evita que el músculo se pierda, porque en cuanto empiezas a perder músculo, algo que se llama sarcopenia, pues ya inicia una escalada descendente donde tu sobrevida va a ir acortándose cada vez más. Entonces, no es problema cuidar a los nietos, no es problema estar con ellos, el exceso es el que se puede volver una dificultad, que se vuelve el abuso, Miguel. Oye, una pregunta. Aquí estamos tratando de impulsar, proponer un movimiento que vaya a la planificación. Y ya estamos descubriendo que pateamos toda esta conversación a otro momento, más adelante. Pues esta gente que es un lugar donde todos vamos a llegar allá, definitivamente, ¿cómo planifica? ¿Ya planificó? ¿Sigue postergando? ¿Tiene más interés en planificar a esta edad sabiendo que todas estas circunstancias que estamos conversando se ponen en la mesa? ¿O
¿Qué ocurre? ¿Más de lo No, mismo? sin duda sí hay personas que lo hacen y lo hacen muy bien. Hay ejemplos grandes de personas que cuidan en la medida de lo que es posible sus finanzas, tratan de ser suficientemente independientes en términos de salud y en general. Definitivamente estos temas no se tocan a edades que deberían empezar a hablarse. Claro. Creo que ahí está la principal dificultad. Si se hablara desde la primaria, desde el kinder y se supiera todos estos valores y que hay que cuidar a la persona mayor, porque yo voy a ser esa persona mayor en unos años, ¿no? Entonces lo que haga yo por ellos, lo voy a hacer finalmente por mí. Entonces, definitivamente las campañas son de sensibilizar. La realidad es que hay mucho gerontofobia, hay mucha fobia a la persona mayor, hay mucho rechazo, no solo por la sociedad, sino también por el ámbito médico, por un rechazo importante hacia las personas mayores. Entonces, el único recurso que podemos implementar, aunque tarde mucho más tiempo, es desde las infancias. Yo me acuerdo el cinturón de seguridad, a mí me parece un ejemplo muy claro. Yo vengo de una generación donde entrábamos 14 en un 14, Volkswagen, sí. o 15, uno más, y a nadie le apuraba el cinturón de seguridad. Una de mis sobrinas no se puede subir al auto sin pedir el cinturón de seguridad. Entonces, esto fue algo que veíamos inalcanzable, pero se llegó a poner en el colectivo y nadie se sube a un auto si no tiene su propio cinturón, no le costaría mucho trabajo. Y no es que esté pensando en la muerte, ¿no? Se vuelve una conducta tan automática, porque Claro. desde los primeros años está la sensibilidad a hacerlo, que es algo como prácticamente natural, que así deberíamos de hacer para ¿Una las conducta personas qué, mayores. perdón? Una conducta natural, es lo que... Pero tan automática, dijiste. Sí, tan automático. Es que se vuelve algo que ni siquiera estás pensando hacer, ¿no? No estás pensando en en, automático, ya. en que vas Tan a chocar automático, o algo. no tan yo pensé que la automático, tecnología o sea, que iba tan automático. Sordera. Sí. Memoria Enervantes corta. en exceso, abuso de las No personas digamos mayores. por qué. Yo creo que ya diciendo un estoy, ¿no? tema. Yo creo que ya estás. Ya. Sí. El adulto mayor pide ayuda. O es Es muy reacio, es muy resistente todavía. Y si me preguntas ayuda en salud mental, todavía más resistente, más reacio llega a serlo. Es una tendencia, las mujeres son quienes más se acercan, y si el número de consultantes mujeres versus hombres son de 9 a 1, de 8 a 2, ¿no? 9 mujeres por cada hombre. Sí. Mira, los hombres generalmente encuentran alivio en otro tipo de estímulos que les puede generar. No, ya vamos a empezar. Digo. Ya va a atacar a la No, nación. sí, juzgar. Luego atacar. ahí vamos ya. Ahí vamos otra vez, pero sucede que emplean mucho el alcohol para aliviar. ¿Qué ocurre? Cuando uno observa poblaciones de consumidores de alcohol, ahí encuentras un alto número de personas deprimidas. O sea, ¿te la sabes ese promedio de edades con mayor consumo de alcohol? Y el tema es que tienes allá las personas van a dar, entonces te encuentras con ese tipo de recurso de alivio. El tema es también quizás la manera en que la psiquiatría, y sigue siendo un estigma, sigue siendo, yo no quiero que vean en mi receta psiquiatra porque yo no estoy loco, no estoy loca. Vergüenza. Creo que el mensaje que se ha enviado no ha sido el adecuado y estamos tratando de modificar mucho esa tendencia a no medicar a las personas por medicar. La medicación tiene utilidad, ayuda, y en ciertos casos especiales, bajo ciertos procesos de tratamiento que no han sido efectivos, se puede utilizar. Oye, ¿es cierto que hay desajustes químicos en el cuerpo y que los fármacos pueden ayudar a controlar o a corregir esos desajustes incluso químicos? Fíjate, Juan Manuel, que hay terapeutas calificados con toda la experiencia y trayectoria que tienen la confianza de decir, mira, no sale con las técnicas, no sale con las estrategias. El problema es sustituir las estrategias y las técnicas por una pastilla. Y ya traigo el frasquito en la bolsa y ya voy bien tranquilo en lugar de haber recibido una terapia psicológica, tomo un derivado del diazepam que me genera tranquilidad y me hago eternamente. Me quito la ansiedad con esta pastillita y se acabó. Y se acabó. Y Oye, ahí eso no también estás responde a resolviendo. que luego las terapias psicológicas son eternas y no hay un resultado, y hay gente que vive 18 años en terapia psicoanálisis. y sigue igual. Y no cambia la Y conducta. no cambia Juan absolutamente Carlos. nada. Y en la gran mayoría de los casos, la gente va al psicólogo, vamos al psicólogo, a que nos validen y a que nos echen porras. Fíjate qué bueno que lo estás mencionando. Últimamente me he dedicado al estudio del análisis funcional. Es una estrategia que deriva de la terapia de la conducta y precisamente evita eso y está completamente en contra de eternizar a la persona, que se vuelva ya no dependiente de una pastilla, sino dependiente del terapeuta, De una persona. a quien no puedo tomar una decisión siquiera sin consultarlo. Sin consultarla y esperar a la semana siguiente a mi sesión para sentirme bien. Afortunadamente se están haciendo investigaciones muy interesantes. La doctora Frosán lo está haciendo en España, en un grupo en Madrid, donde identifica los elementos clave para propiciar un cambio.
Por fortuna se está tratando de revertir la tendencia a eternizar un proceso Ah, terapéutico. qué bueno. Oye, Doc, tengo otra pregunta. ¿Qué tan te ha tocado a alguna persona o algún grupo de personas, no sé cuántos, que hayan tenido digamos que la inteligencia de dejar instrucciones a sus familiares por si llegan a cierta, es decir, de planificar esta situación, por si llegan a una situación de demencia, decir, me llevas con el doctor tal, que yo lo fui a conocer, quiero ciertas situaciones, porque a lo mejor ya no voy a poder tomar decisiones, Voluntad entonces anticipada. planificarlo. ¿Te Sí ha lo hay. tocado ese tema? Sí, me ha tocado, es muy afortunado, da mucha felicidad observar personas tomar esas decisiones, Qué cada bueno. vez hay más no solamente se anticipan, incluso con el intelecto conservado, se van a vivir juntos. Concha lo ha mencionado, ¿no? El cohousing, 3, 4 personas se juntan, viven y comparten gastos, ya Claro, no tienen que buena contratar 4 personas de servicio, 4 personas que hagan los alimentos, que vayan al súper, enfermeros. 4 o 5 se juntan, y que es un poco la tendencia actual, a empezar a tomar estos modelos para que las personas tengamos ese tipo de apoyo. Cumples la compañía, cumples estar con Todo otras lo que personas. O sea, las el cuestiones cohousing financieras. es tener un roommate, como los tienen los Tener un- universitarios. O una casa de retiro, ¿no? Podría cumplir los mismos Bueno, fines. Es un sitio también. apropiado Y para hay eso. personas que se van por iniciativa, Juan Carlos. Claro. Dicen, ¿sabes qué? Llévame a casa tal, ahí quiero estar, ahí voy a estar. Nadie quiere vivir con los hijos. De las personas que yo atiendo, nadie quiere vivir en casa de alguien más. Están a gusto con ellos, un día, 2 días, 3, pero quieren estar de Claro. manera independiente. Y tú te pones en su lugar y dices, pues yo igual. Claro. Es algo completamente entendible, pero sí, por fortuna, cada vez es más común. Oye, a nivel cognitivo, ¿qué ejercicios o qué prácticas son adecuadas para las personas mayores? Miren que es muy interesante porque con el solo hecho de incrementar tu número de años de escolaridad, Ujú. no tendrías que hacer ningún ejercicio adicional para mejorar tus funciones cognitivas. Ok. Definitivamente eso sería que estamos hablando, escolarizarnos. Por eso O deseamos... sea, el estudio constante o la lectura constante te Y el puede estudio servir. constante, y sabes, Juan Manuel, como factor protector para reducir el riesgo a desarrollar demencia es tener una vida escolarizada, hacer primaria, hacer secundaria, hacer preparatoria. No es que esté mal que ahorita una persona de 60 a 65 decida hacer una licenciatura, pero para que tenga el impacto, para reducir el riesgo de desarrollar un problema cognitivo, tienes que irte a la edad en donde mejor funciona esta estrategia. Por supuesto, si le sumas idiomas, si le sumas una licenciatura, si le vas sumando en años, vas a tener una mayor capacidad de algo que llamamos reserva cognitiva. Entonces tienes pues mucho más posibilidades de tardarte en desarrollar un proceso de deterioro, pero también este tipo de personas con un nivel escolar muy alto a veces pasan inadvertido un proceso de deterioro, porque funcionan tan bien que no pensarías que tuvieran alguna dificultad, pero por fortuna existen pruebas especializadas que te ayudan a identificar. Oye, aquí se nos cruza un programa anterior y precisamente es este tema de la actualización que tiene que tener el adulto mayor, ¿no? Bueno, no tiene que tener, pero es ideal que lo siga teniendo, ¿no? Que siga poniéndose al día en su ocupación, en su oficio, en su ciencia, en su disciplina, en lo que sea, que siga y además se puede regresar al mundo activo económico. A ese 1% que estabas hablando de que se mantiene todavía relevante. Laboralmente activo. Y lo que sí hemos visto a propósito de esto que mencionas es que si tú tienes un alto desempeño y con exigencias intelectuales a lo largo de tu vida laboral y suspendes el trabajo, hay una reducción significativa en tu función cognitiva. Entonces, Lo eso bueno que es- mencionabas es importante porque hay que seguir haciendo. Pero ahí, por ejemplo, también hay factores a lo mejor adicionales a considerar y tú nos podrás contestar. El estrés, por ejemplo. El estrés, ¿de qué manera te afecta en esto, en la Claro. salud mental? Y la salud mental a través del estrés, por un lado, es la manera en que lo alivias. Ah, caray. Las personas alivian el estrés y lo aliviamos de diversas maneras. Algunas no tan saludables, como las que hemos mencionado, y el estrés por sí solo, como un estado físico dentro del organismo, mantiene altos niveles de cortisol. El cortisol es esta hormona que han escuchado y que siempre consideramos como negativa. No, lo negativo es que aumenta las concentraciones por las madrugadas, que es donde debería disminuir, y el aumento de cortisol en forma crónica induce una
disminución en el funcionamiento inmune, te predispone a que la insulina no actúe adecuadamente. La insulina es esta sustancia que permite que el azúcar entre al cuerpo y evite que se formen acúmulos de grasa dentro del organismo, reduce las alteraciones del dormir, disminuye la probabilidad de episodios depresivos y de ansiedad. Pero fíjate, entonces ahí tenemos una especie de contradicción, porque si tú estás en un trabajo como el que dices, que es muy retador y que requiere del uso de tu cabeza todo lo que da, normalmente eso va de la mano con un montón de estrés. Sin Entonces, duda. por un lado, entonces dejas de trabajar y pierdes una parte, pero recuperas otra. Equilibrio, que- equilibrio, como Exacto. dice el doctor. Que ahí justo lo que estamos buscando es desarrollar habilidades de afrontamiento al estrés. No es que mucho del estrés opera por lo que estás pensando que pasó, que no está pasando en el momento. Entonces, muchos de los procesos terapéuticos están relacionados con que ¿a qué estás atendiendo? ¿A lo que estás pensando que va a pasar o lo que acaba de ocurrir en este momento? Y este tipo de estrategias psicológicas son muy útiles. Dices muy bien, a veces la psicología te lleva al cliché del diván y estar hablando de mi infancia y tratar de encontrar ahí un conflicto. Muchos de los procesos terapéuticos hoy prefieren no llamarse psicoterapia, sino entrenamiento. Entonces Claro. te entrenan a hacer frente a este tipo de estímulos Buenísimo, y me pudieras urge. aún seguir manteniendo esos niveles altos de estrés en el término laboral, pero lo que lo vuelve problemático es que no lo estás resolviendo, estás más dentro de tu mente queriendo resolver problemas que en el momento actual. Es que esto también se cruza con el capítulo previo en el que hablábamos de la planeación, de la voluntad anticipada y del concepto de la planeación y la liberación que el planificar tu vida te puede generar, o sea, el estrés que te puede quitar de encima, que siempre, como lo decía no doctora, sí. Sí, doctora Asunción. Que es como siempre una nube negra gigante atrás de ti. Entonces, cuando planeas y ordenas y dejas claro tu futuro, esa nube desaparece y te hace procesar las cosas con mayor facilidad y vivir en un estado pues de menor Pero a ver, estrés, entonces, a ver si estoy necesariamente. entendiendo bien. El cortisol, que es la hormona del estrés. Ajá. Así se le conoce, ¿no? Digamos que el exceso de cortisol involucrado en el Involucrado en estrés. el estrés. Pero si te mantienes con cierto tipo de estrés, mentalmente vas a estar más activo. No necesariamente. Acuérdense que aquí la clave es, tú puedes hoy realizar tu actividad laboral con menos estrés del que tenías hace 10 años. Y eso es una idea que se ha quedado cada vez más clara. Las personas con la edad te vas volviendo más sereno, Y le das menos importancia al pasado y al le futuro. das menos importancia al pasado. Puedes hablar con un hombre de 20 años menor que uno y le dices, tranquilo, no va a Pero pasar sabes nada. más, tienes más experiencia Esa y eso te hace inteligencia lidiar. cristalizada que Esto le llaman, pasará. esta sabiduría, es una tendencia actual real. Que la verdad a muchos se ha pensado que el envejecimiento todos son pérdidas y enfermedad. No, estamos hablando de una parte. Pero está la otra parte de personas que tienen toda esa tranquilidad, toda esa serenidad y ese mismo evento que te generaba un gran estrés, hoy lo ves diferente y reaccionas de una manera distinta y eso no eleva tu cortisol. Eso simplemente te permite estar haciendo frente a situaciones que antes hubieran generado que estuvieras en tu cabeza con esta gran nube que decía Asunción, pues ahora ya no la tienes. No eres casado, ¿verdad? Sí, felizmente. Ah, es que como no vi el anillo, por eso pregunto. Ah, cierto. No, ¿Cómo te fijas en esas fuera de cosas? micrófonos platicaré la historia, Ah, pero bueno, está bien. sí. Oye, Espérate, porque no quiero perder la idea de eso, de lo que acabas de decir. El problema que tú ves hace 10 años, o como la gravedad, o la seriedad, o la importancia que le dabas hace 10 años, idealmente no se la das 10 años después, por la sabiduría que adquiriste y por la paciencia, etc. Pero cuando pierdes esa seguridad de resolución, de importancia social, etcétera, 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 ¿qué pasa? ¿Lo ves todavía peor? ¿Te puede estresar más esa misma situación cuando han cambiado tus circunstancias de vida, aunque tu sabiduría sea mayor? Sin duda, hay un modelo que se utiliza para adaptar qué ocurre con estos cambios que pueden ser no solamente estos que mencionas, sino también que voy perdiendo la visión, ¿no? Voy perdiendo la vista, y voy perdiendo el oído, y voy perdiendo la capacidad del equilibrio. Entonces hay un modelo que se refiere al modelo seleccionar, optimizar y compensar. Entonces el modelo de compensar lo que te dice, trata de hacer aquello que hacías sin abandonarlo porque no lo puedes hacer como antes lo habías realizado. Es cierto que es un modelo que se entrena y es muy importante sensibilizar a las personas a que busquen terapia. Sí se puede entrenar eso. Se puede entrenar. Las Ok, terapias qué actualmente te pueden dar la posibilidad de generar habilidades.
generar estrategias, generar herramientas. Porque si tú vas a platicar con tu terapeuta nada más, mejor ve conmigo al café y no gastes, ¿no? Vámonos a platicar, nos platicamos también, vámonos al bar y la pasamos mejor. Exacto. Y no hay necesidad. Entonces, si tú nada más vas a platicar y no sabes a qué vas a la terapia, y ya llevas 15 años y no tienes claro cuál era el propósito, los objetivos y ni siquiera el tipo de escuela psicoterapéutica de quien está recibiendo el manejo, pues mucho ojo, hay que hacer algo al respecto porque hay modelos terapéuticos que están específicos para que tú cuando vas a la consulta sepas a qué vas, qué esperas y cómo lo vas a conseguir. ¿Y cuándo? ¿Y cuándo, Por sobre supuesto. todo? Sí. Dos preguntas en una. Un poco también lo que estaba hablando Juan Manuel. La falta de dinero cuando tienes 20 años no es la misma que cuando tienes 65 años, ¿sí? Entonces, la relación con el dinero por parte de un adulto mayor, ¿cuán relevante puede ser? Sin duda se puede ajustar mucho más fácilmente que a los 20, que quizá tienes otras responsabilidades, quizás eres padre a los 20 años de edad, quizás terminaste la escuela o saliste de la escuela o ya no te pudieron pagar la escuela o reprobaste. Finalmente es diferente. Yo observo no solamente en el dinero, en la salud. Si tú ves en la salud y diagnosticas con cáncer a un hombre de 35 años de edad con 2 hijos de 4 y 6 años, ese diagnóstico es devastador y es muy agotador. A que si tienes 60 y 65 años de edad promedio, tu respuesta es diferente. Entonces tiene mucho que ver con la edad, seguramente, tanto lo económico como la salud. ¿Suicidios por problemas financieros en el adulto mayor? Sin duda, y por otros más, el suicidio es un tema bien difícil. Bueno, es baja la tasa de suicidio en las personas de la tercera edad, ¿no? Mayores de 60 años. La población más afectada es la población joven. Es verdad, yo sabía que los jóvenes son los más suicidas, Son los más o con suicidas. tendencia a suicidio que los adultos de más de 60 De años. más de 60, fíjense que hay una característica. Si bien son los que más tienden a consumar el suicidio, el número de intentos promedio en ese grupo de edad para consumarlo va de entre 15 a 20 intentos por una consumación. Es decir, 15 personas lo van a intentar y una lo va a lograr. En los adultos mayores, De 100, ¿no? 2 lo van a intentar y uno lo va a lograr. Estás hablando de altísima y de una manera pues muy, muy violenta algunas veces. Las personas mayores sí pueden y de ahí que sea tan importante tomar en serio ese tipo de señales. Es una tasa muy interesante que los que tratan de suicidarse, jóvenes, solo 1 de cada 15 que Lo lo logra al intentó, primer. lo logra, y en los de más de 60 años, 1 de cada 2 El que lo intentan 50%. lo logran. Una mascota para un adulto mayor en estas circunstancias, ¿qué significa? Fascinante, la compañía, el acompañamiento, el cuidado. El tema que tenemos con las mascotas son las caídas. Y una recomendación que hacemos con las mascotas pequeñas es que se te meten entre los pies, bueno, y las grandes un poquito peor. Definitivamente debe de cuidarse, debe de vigilarse, pero es un gran acompañamiento. Les genera un sentido de responsabilidad, tienen otra labor que realizar porque la mascota te demanda si se enferma, si tiene hambre, si tiene frío, si tiene que caminar, si la tienes que cuidar. Definitivamente. Y se genera una muy grande. comunicación con Vínculo. la mascota. Te genera un vínculo y te mantiene ocupado. Te da cariño. Y además. fíjense que también en las personas con demencia, como no puedes tener acceso a ese tipo de mascotas, de este tipo de acompañamiento, hay una serie de muñecos, peluches y más que pueden cumplir esa misma función. ¿Muñecas? O sea, Digamos que- es que no entendí. No Espérate, entendí, perdón, doctor. pero es que me dice que si tienes de mascota un burro y luego tú una muñeca. O sea, por favor, ya paren. Pero ahí se y, ve, luego, y ahí Miguel se dice, ve, ahí eres se lo ve que la comes y bala, para mí siempre ha sido una pistola. Perdona, te lo advertí Ya antes de párenle, empezar que güey. esto podía ocurrir, ¿no? Pónganse serio. Bueno, pues es que él dijo otro Fíjate tipo que de acompañante. hay muñecas. Un burro o una muñeca. Yo preferiría la muñeca. Hay, la verdad. hay Bueno, en eso algunas dices enfrente de las publicaciones dedicadas a conducta, a terapia de la conducta en personas con procesos de demencia, cuando existe la conducta sexual inapropiada, que son tocamientos, palabras y acercamiento de la persona con demencia hacia el cuidador o la cuidadora. En algunos ensayos, está publicado el artículo, le compraron una pantera rosa casi de tamaño de un ser humano. Y esa pantera rosa la tenía abrazada y tenía todo el contacto físico y cercanía que necesitaba y bajó considerablemente ese tipo de comportamiento. Entonces son terapias que se pueden utilizar.
Entonces sí podría una muñeca en Pero, algún momento. digo, o sea, Cumplir que la función. me estoy futureando. No. Va a aumentar La pantera rosa, así. Oye, Agustín, con respecto al adulto mayor y su salida del, digamos, entorno laboral, empieza una nueva vida. La recomendación o 5 recomendaciones para mantenerse saludable en esta nueva etapa, que pues, fíjate, Concha León nos dice que está este nuevo economía plateada, este sector donde están los servicios y productos para este grupo etario, pero no arranca a los 60, arranca antes, puede arrancar a los 50. Hay gente que envejece más rápido. ¿Cuál es la recomendación desde la salud física hasta la emocional? Claro. Establece una red de apoyo. No, es primordial. Una red de apoyo le llamamos familiares, amigos, vecinos, personas con las que estás conviviendo. Y no se trata de encontrarlos a los 60, es esperable que desde antes tengas ese contacto. Por eso hay que visitar a la familia, por eso hay que visitar al amigo. Hay que seguir teniendo amigos, seguir manteniendo actividades sociales con tus amigos. Y de otras generaciones, porque evidentemente el tema se vuelve complicado. Las generaciones ya llega un punto donde sí, tengo una red social de 10 amigos, pero pues ya resulta que nada más quedamos 2. Entonces, mucho de lo que he visto positivo en mis consultantes es que en esa red de apoyo encuentran personas de menor edad. Y ahí tienen un gran vínculo con personas que tienen 40, 45. Evidentemente, esto facilita la convivencia. Sin duda alguna, atender ese punto es importante. El segundo, no, suena un poquito ambicioso, pero evita enfermarte. Evita enfermarte sería un punto relacionado con los excesos, ¿no? No me refiero yo que puedas tú ser... ¿Estar contento, tú crees que reduce en un grado alto el riesgo de enfermedades? Considerablemente, porque estar contento implica que estés con más personas, implica que las personas quieran estar contigo, implica todo lo demás va a poder suceder. Claro que estar contento es un elemento fundamental. Hacer actividades recreativas, lúdicas, y vamos, si estás viendo, y me toca con algunos consultantes, el noticiero 24/7 con una información tragedia fatal y trágica, y en un idioma y en una cadena televisiva y otra, se vuelve complicadísimo. Te puede despertar problemas de ansiedad. Estar sobreexpuesto a noticias de ese contenido. Lo vimos más claro en la pandemia. Quien veía más de 3 horas información acerca de la pandemia tenía alta tasa de ansiedad derivado de esta sobreexposición. Y más riesgo de enfermarse, además, no de contagiarse. Claro, porque acuérdense que el tema de enfermarse es que disminuyes actividad, disminuyes contactos sociales, no tienes hambre, no tienes ganas de comer. Entonces, definitivamente no enfermarte tiene que ver con todos estos factores, que no estamos hablando de inversión, no estamos hablando, porque mucha gente dice, bueno, es que yo no tengo dinero, es que no me alcanza. No, estamos hablando de limitar el consumo de alimentos, que esa sería una tercera. Hay que tener una dieta balanceada, evitar ese tipo de alimentos. No se trata de que te castigues a no quererlos ver y limitarlo por completo, es modera el consumo. Definitivamente sería otro. Mantente intelectualmente activo. Ese es algo fundamental, y si bien ya no puedes, lo que les decía el modelo de compensación, puede decirte la persona, era un ávido lector, ya no puedo leer, agarra un audiolibro, pero las personas a veces no tienen la flexibilidad, no, es que yo quiero leer, dices, bueno, es que antes leías, pero ya no puedes ver. Entonces el modelo promueve que la persona se adapte a realizar una actividad paralela que pueda llevar a cabo. Y sin duda yo creo que una de las más importantes tiene que ver con el aspecto de atender a tiempo cualquier problema de salud mental. Es algo que no hacemos, es algo que no mencionamos, es algo que no comentamos. Hay grandes problemas de salud mental. Dijimos que las personas mayores no se enferman más, pero hay un grupo que sí tiene problemas de ansiedad. El suicidio es una muerte innecesaria. Muchas veces lo puedes reducir el riesgo dando atención oportuna, atención temprana, porque pues, el impacto va también para la familia. Oye, Doc, perdón, rápido. Hace un par de episodios teníamos aquí una persona que opinaba totalmente diferente que tú del suicidio. Decía, hombre, ¿te quieres matar? Date en la madre. Te ayudo si quieres, o sea, vaya dentro de lo legal y todo. Pero acuérdate que le decía, pero ¿no te pero- gustaría hacer algo antes de Sí, jalarle? exacto, pero sin darle, o sea, jamás por su Prohibiéndoselo. cabeza pasaba que eso era un problema de salud mental. Y creo que si no en el 100, en el 99% de los casos, sí es un problema de salud mental. Sin duda, y más porque lo puedes evitar. Y si tú tratas adecuadamente, entendemos que es una decisión, y partiendo de una decisión, cada uno de nosotros es libre de hacerlo.
¿no? Entonces, creo entender desde ese punto de vista y estar de acuerdo en que si alguien pretende, desea o quiere o considera que su vida llegó a un momento en donde ya no es soportable vivirla, muy bien. Pero muchos de estos casos, las personas remedian considerablemente, reciben un buen tratamiento. Las personas con dolor, por ejemplo, son las que viven también con alta tasa de riesgo suicida. Algunos tipos de cáncer de cara, de cabeza, cuello, son con alta incidencia de problemas de suicidio, de intento suicida. Definitivamente Que lo ya rayas un poquito entendemos. el tema de eutanasia, ¿no? Pues más que la eutanasia, que podría ser un tema de debate que es muy interesante, me refiero más que por el dolor y por los problemas físicos que derivan de este tipo, particularmente de cáncer. Desesperados se quieren quitar la vida. Justo. Más la desesperación. Mira, ¿cómo invitaríamos a la gente a formar parte de este movimiento de planificación mexicano que estamos o que existe y que creo que es importante y creo que es importante seguirlo? Y yo regreso a los comentarios anteriores. En tu caso, ¿cómo hacer para que estas personas que a lo mejor todavía no tienen datos o se consideran que tienen alguna dificultad mental, pero que empiecen a planear, que vayan a una consulta, que te conozcan? Un poquito, me acordé cuando vas a tener un bebé y todavía no nace y está la esposa muy embarazada, bueno, no es que esté muy panzona, vamos corrigiendo, y entonces vas a conocer al pediatra 1, al pediatra 2, todos, para que vea, o sea, para ver con quién haces clic y con quién no. Sería una buena situación invitarlos a que parte de su planificación, no solo patrimonial, no solo emocional, también de salud mental, fueran a conocerte, por ejemplo, para que platicaran contigo, les dieras algunas cuestiones y ellos pudieran decidir previo a estar en esta situación, porque no siempre los cachas en el momento adecuado, ¿no? Para que estén bien, sino de repente ya te llegan, supongo, ya avanzados. Entonces, cuando llegan ya avanzados, que ya con una decisión previa tomada. Sin duda, mira que uno de los modelos que tenemos más claro de cómo puedes incidir en temas de salud mental es a través de inculcar en el espacio que tienen ustedes. Es una gran oportunidad, porque difundir y llegar. Yo el mayor impacto que yo observo es cuando voy a una rueda de prensa y están ahí los medios cubriendo el Día Mundial de la Depresión, el Día Mundial de la Demencia, y eso llega a otras personas y a otras familias, claro. La sociedad. Yo te diría que más allá que llegue del aspecto médico, sería bajar toda esta información a nivel sociedad, que sea la sociedad efectivamente quien vaya generando estas necesidades y empezar a hablar, insisto, lo dijo también un investigador, que la mejor manera de atender problemas cardiovasculares era agarrándolos desde niños. Entonces yo soy un creyente que hablar de aspectos de salud mental psicogeriátricos, pues ya es un poquito tarde a esta edad de repente, porque ya está instalado el problema, porque ya está la dificultad, porque ya están los síntomas. Ya eres un fixer. ¿No? Y justo lo que buscamos es llegar a áreas no clínico-psiquiátricas, médicas, para difundir y dar esta información, pero sobre todo dar esperanza. Creo que eso es algo que no debemos de perder y tener claro, que hay que dar esa esperanza. Oye, doctor, ¿de veras? ¿Es reversible? ¿Qué, la demencia? Una demencia. No la es. Hay algo que se llama pseudodemencias o demencias reversibles, que son más personas que tienen un problema médico que está causando fallas, que simulan y que parecen una demencia. A veces depresiones profundas, problemas tiroideos, a veces algún tumor cerebral. Podría estarse manifestando, pero una vez que se instala la demencia, se acabó. Gradual y progresiva. Oye, doctor, de veras hablas muy padre, muy agradable platicar contigo. ¿Tienes redes sociales o canales digitales? Claro, muchas gracias. Estoy como Dr. Agustín Torres en Facebook, en Instagram, estoy en LinkedIn, estoy también en TikTok. Y si me permiten, tenemos un podcast donde hablamos de salud mental. Bien. Y psiquiatría, se llama Cinequiatría. Tenemos canales en Amazon y en Apple Podcast, en Spotify y en YouTube. Entonces, eso contestando también a la pregunta, es lo que decidimos hacer en este proyecto. Como las personas no llegan a la psiquiatría o como llegan ya muy tarde, pues quisimos tomar algo tan común como una película. Películas, no analizamos cine de culto ni nos ponemos muy reflexivos, nos vamos a películas que a todos nos encanta ver y tomamos un personaje y hacemos un análisis, y la intención es promover la salud mental. Lo mismo que nosotros con la planeación, tú con la salud mental. Justo. Por eso van de la mano.
Oye, ¿y consultas das? La gente puede, Claro. ahí en tus redes sociales En puede... mis redes sociales, Ok. todos los datos, con todo gusto. Sí. Ahí me pueden contactar, me pueden encontrar, o estoy como Dr. Agustín Torres Cid, o como Cid Torres con C o con S. C. Ok. De hecho, mi apellido es Cid de León, pero pues nadie me conoce como Cid de León, todo el mundo me dice Torres Cid, y entonces, pues bueno, ya lo dejamos como Torres Cid, entonces si me buscan también, ahí Doctor pueden encontrar. Vamos a Agustín poner- Torres Cid. Tu información en la descripción, Ah, tanto de nuestros canales de podcast como en YouTube, para que te puedan ubicar sin ningún tipo de problema. Gracias, Miguel. Pues muchas gracias por visitarnos. No, al contrario, Señores, para mí muchas lo he gracias, pasado muy de maravilla. interesante. Mucho todo. gusto, muchas gracias. Gracias, Doc. Gracias. Un placer tenerte aquí. Muchas Un gracias. placer. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por visitarnos y escuchar este nuevo episodio de Antes de Morir. Y nos vemos en una próxima oportunidad.